Revelado. El sorprendente secreto. Tras mi balance que cambió la vida del millonario para siempre. Manuel se sentó frente a la computadora en su desvanecido consultorio, donde las paredes parecían absorber el eco de su angustia. Las olas golpeaban suavemente la costa, mientras el aire salino se mezclaba con el aroma de los recuerdos y el desasosiego. A sus 45 años, las líneas de su rostro contaban historias de sacrificios, de risas compartidas y, últimamente, de mucha desilusión. La inminente amenaza del cierre de su consultorio lo mantenía despierto por las noches, ahogado por una impotencia que le pesaba en el pecho. Miró la habitación vacía, las sillas desocupadas que solían llenarse de vecinos preocupados, de amigos que venían a compartir sus alegrías y penas. Pero todo eso se desvanecía en un mar de clínicas privadas que le estaban ganando la batalla por el alma de la medicina en su pueblo. A través de la ventana veía a don Rubén, el empresario que había convertido la salud en un negocio próspero, reírse con desprecio, como si cada uno de sus intentos por mantenerse a flote fuera un chiste. «No eres más que un eco del pasado», parecía decir con su sonrisa arrogante. La desesperación lo llevó a escarbar en el desván de su abuela, donde un viejo mapa hizo vibrar una chispa en su interior. En medio de ese caos emocional, encontró la clave de su salvación. Un terreno en la montaña que, según las leyendas, poseía propiedades curativas extraordinarias. Pero ese sueño también traía consigo un dilema moral. ¿Valía realmente la pena arriesgar todo lo que había construido por un proyecto que podría fracasar? El eco de su abuela resonaba en su mente. Sus enseñanzas sobre el amor y la salud golpeaban en su interior, intensificando su conflicto. Mientras ordenaba sus pensamientos, recibió un mensaje de su mentor, el viejo doctor Hernández, recordándole que el verdadero valor de su trabajo radicaba en el impacto en la vida de su comunidad. «Lo que importa no es el dinero, Manuel», decía su voz. Pero el dinero era justo lo que necesitaba. El peso de la inseguridad le provocaba un nudo en el estómago. Sus manos temblaban cada vez que pensaba en el futuro incierto. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos. La tarde avanzaba, pero la tormenta en su interior no cesaba. Cada vez que miraba el mapa, un dilema aterrador se instalaba en su mente. Si fallaba, no solo perdería su consultorio, sino también la confianza de sus vecinos, su familia, su legado. Pero la idea de tolerar el avance de don Rubén sobre su vida lo intrigaba y aterrorizaba por igual. El riesgo era monumental. La posibilidad de perderlo todo le pesaba como una losa. ¿Cómo podía enfrentar esa incertidumbre sin desmoronarse ante la presión de aquellos que esperaban de él? Atrapado entre su deseo de ser un faro de esperanza y el miedo a convertirse en un simple eco, Manuel sintió que la vida le estaba dando una última oportunidad. ¿Se atrevería a tomarla? La amanecida trajo consigo un aire nuevo, pero no por ello más apacible. Manuel despertó con el peso de la decisión latente en su mente, como una sombra que no lo abandonaba. Ese mapa, con su promesa de curaciones y redenominaciones, parecía haberse grabado en sus pensamientos, desafiándolo a actuar. Las horas pasaron rápidamente, mientras su mente giraba en círculos, cada vez más ansiosa. Decidido a aclarar sus ideas, Manuel tomó su libreta y un bolígrafo. Se sentó en la cocina, donde el aroma del café recién hecho lo envolvía en un manto de confort. Hacer una lista se le antojó un primer paso sencillo. Por un momento, pensó que podría desglosar sus temores y esperanzas de manera tangible. A medida que escribía, su corazón latía más rápido. Cada palabra en el papel se sentía como un eco de su propia verdad. «¿Qué tengo que perder?», se preguntó con la primera línea. Más allá de su consultorio,
Había un mundo de sueños marchitos y anhelos reprimidos, todos escondidos detrás de una fachada de médico respetable. Se dio cuenta, tras levantarse para servir otra taza de café, que había estado huyendo de su propio deseo de explorar, de empujar sus límites. Pero a esa altura, el miedo se mezclaba con la determinación, embotando su aliento. Durante todo el día, su mente oscilaba entre la idea de cerrar su consultorio y la posibilidad de emprender la aventura hacia la montaña. Sin embargo, había una voz que lo instaba a no culparse, a no pensar en términos de fracaso, sino de crecimiento. Tal vez si se dedicaba a descubrir lo que realmente deseaba, su vida podría encontrar un nuevo rumbo incluso más allá de la medicina tradicional. Al caer la noche, y con el estómago revuelto por la incertidumbre, Manuel decidió visitar a la señora Claudia, una de sus pacientes más antiguas. Conversar con ella siempre le había traído paz. Con ella podría discutir sus dudas sin ser juzgado, sin perder la figura del médico frente a su comunidad. Al entrar en su hogar, una calidez familiar lo envolvió. Mientras disfrutaban de pastel y té, Manuel finalmente se abrió. «Claudia, tengo una idea. Quiero explorar un terreno en la montaña. Dicen que sus propiedades tienen algo especial, pero tengo miedo de lo que podría pasar si fracaso». La señora Claudia, con su mirada profunda, lo interrumpió. «Manuel, no se trata solo del miedo al fracaso. Tu don como médico nace del deseo de sanar, de ayudar. Piensa en el verdadero impacto que puedes tener, aquí o allá». Sus palabras resonaron en él como una revelación, un recordatorio del significado real detrás de su vocación. Sin embargo, aunque sabía que había un propósito mayor que su consultorio, aún le inquietaba el pensamiento de dejarlo todo atrás. El conflicto interno lo consumía. La lucha entre su realidad y su sueño parecía insuperable. Al salir de la casa de Claudia esa noche, el camino hacia su propia casa se sintió diferente, como si cada paso lo acercara a una decisión. Sin embargo, un nuevo pensamiento se instaló en su mente. ¿Qué tal si realmente me atrevo a dar ese primer paso? ¿Qué sería lo primero que haría? Esa inquietud lo acompañó, amplificando sus temores en cada sombra del camino. Cuando llegó a casa, miró nuevamente el mapa, sintiendo que, en lugar de ser un simple dibujo, era un símbolo de su propia búsqueda. La montaña lo llamaba, pero la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La lucha por descubrir la esencia de su propia ambición. ¿Estaba realmente listo para abandonar el refugio de su consultorio? Sin respuestas definitivas, Manuel se recostó sobre la cama, sabiendo que al día siguiente la búsqueda comenzaría. Sin embargo, un nuevo reto se perfilaba en el horizonte. Don Rubén había comenzado a tomar medidas para acorralarlo aún más. El tiempo se volvía un enemigo. ¿Podría Manuel encontrar la fortaleza y claridad necesarias antes de que fuera demasiado tarde? La mañana siguiente llegó con una neblina densa que parecía envolver el mundo exterior, reflejo del caos interno que aglutinaba los pensamientos de Manuel. Durante el desayuno, sus manos temblorosas sostenían la taza de café, mientras su mente hacía malabares con la inminente decisión de emprender el viaje que tanto había deseado. La imagen del mapa, de la montaña majestuosa y de las promesas que contenía, se colaba entre sus reflexiones sobre su consultorio y don Rubén. Tras un largo y pesado silencio, una chispa de resolución se encendió en su interior. ¿Por qué no había mirado el escenario desde una perspectiva más amplia? Cada día en su consultorio había sido un tejido de interacciones, curaciones y aprendizajes. Quizás había estado buscando el cambio sin reconocer el poder de lo que ya había vivido. Esa vocecita interna que lo instaba a avanzar solo podía fortalecerse si se concedía la oportunidad de aplicar sus aprendizajes en un entorno diferente. Decidido a no postergar más el momento, Manuel tomó un bolígrafo y trazó un nuevo mapa, esta vez en su mente. En lugar de enfocarse en las dificultades de dejar su lugar de confort, enumeró los logros que había acumulado como médico y cómo esa experiencia podría ser una herramienta invaluable en su nueva travesía. Escribió con una energía renovada. 1. Habilidades de diagnóstico. 2. Empatía con los pacientes. 3. Conocimiento médico sólido.
Este ejercicio se volvió una especie de meditación activa, donde cada línea reforzaba su autoestima y abría un horizonte de posibilidades. Lidiar con el cambio era un desafío, pero no estaba solo en su lucha. Mientras daba vueltas por la casa, su mente se agitaba con imágenes de nuevos desafíos. Aquel mapa en la montaña no solo significaba un viaje físico, sino un viaje interior hacia su identidad más auténtica. ¿Qué tipo de médico deseaba ser? ¿Uno que encajara en un esquema o uno que rompiera el molde? La claridad empezó a surgir. Tal vez no necesitara cerrar su consultorio para siempre, sino ampliar la definición de su práctica, incluyendo las enseñanzas de la montaña. A medida que avanzaba el día, Manuel sintió una energía palpable en su interior. La visita a la montaña dejaría de ser un simple viaje de exploración y se transformaría en una búsqueda de su propia voz profesional. Sin embargo, esta decisión también traía consigo dudas sobre don Rubén y sus intentos de control, una batalla que sabía que debía enfrentar de manera diferente. Renovado por su proceso interno, Manuel programó una reunión con don Rubén, sintiendo que era el momento de poner sus cartas sobre la mesa. La confrontación sería inevitable, y aunque no podía predecir el resultado, sí sabía que estaba listo para expresar su verdad. No puedo seguir ahogando mis aspiraciones. Debo encontrar un equilibrio entre mi vocación médica y mi deseo de explorar nuevas sendas, pensó, con la determinación apoderándose de su ser. El diálogo sería clave, y estaba preparado para reafirmar su misión de sanar, no solo en su comunidad, sino también en cualquier lugar donde su trabajo pudiera marcar una diferencia. A medida que la tarde se extinguía y el sol empezaba a ocultarse, Manuel sintió que estaba en la línea divisoria entre dos mundos, el de sus temores arraigados y el de la liberación que se presentaba ante él. Su estrategia estaba clara, pero no podía ignorar lo que estaba en juego. Una vez más, la montaña lo llamaba, no solo como un destino, sino como un símbolo de transformación. Pero antes de lograrlo, había obstáculos que superar. ¿Podría enfrentar directamente a don Rubén y reclamar el espacio que le había robado durante tanto tiempo? Esa batalla por el control de su propia narrativa tocaba a la puerta. Al caer la noche, y con un corazón palpitante, Manuel respiró profundamente. La incertidumbre todavía lo seguía, pero esta vez era diferente. Cada paso que daba estaba guiado por un propósito renovado. El sonido de las olas de su mente empezaba a calmarse, y en el horizonte una nueva revelación se perfilaba. La verdadera transformación estaba a punto de desencadenarse, pero el desenlace dependía de su valentía contra la sombra que se alzaba frente a él. ¿Estaría listo para enfrentar a don Rubén y tomar el control de su destino, o se dejaría arrastrar por el miedo una vez más? La reunión con don Rubén se materializó en el garaje del consultorio, un lugar cargado de recuerdos y la esencia del sacrificio. Manuel sintió cómo el aire se volvió denso en cuanto cruzó la puerta. Allí estaba su mentor, con una expresión entre soñadora y crítica, como si defendiera la tradición médica de una guerra constante contra la innovación. Este era el escenario ideal para discutir no solo su futuro profesional, sino la esencia misma de su identidad como médico. El primer paso fue hablar abiertamente, plantear su deseo de explorar otros horizontes, pero antes que eso, necesitaba confrontar sus inseguridades. En el fondo, temía que don Rubén interpretara su anhelo de cambio como una falta de compromiso. Sin embargo, la chispa de resolución en su pecho ardía con más fuerza que el miedo. Se sentó frente a él, la mirada fija y decidida, sintiéndose un guerrero en su propio campo de batalla. Don Rubén, he estado meditando mi carrera, comenzó Manuel, mientras su voz resonaba firme. Siento que he aprendido mucho de usted, pero estoy buscando formas de expandir mi práctica médica. La montaña ya no es solo un lugar, es una posibilidad de crecimiento. Don Rubén arqueó una ceja, un gesto cargado de argumentación. ¿Expansión? ¿De qué estás hablando? Aquí construimos sobre la base de lo que conocemos. No hay comodidad en lo desconocido. Manuel experimentó un escalofrío sutil. La tentación de retroceder era fuerte, pero respiró hondo, atrayendo fuerza de sus recientes aprendizajes.
pero el conocimiento se expande. No tengo que abandonar esto para buscar nuevas oportunidades. La montaña puede ofrecerme sabiduría que luego puedo integrar aquí. Mis habilidades pueden transformarse, crecer. El silencio que siguió se sintió eterno, como un grano de arena que caía en la antigüedad del tiempo. El viejo médico meditaba sus palabras, y Manuel observó cómo las arrugas de su frente se dibujaban más profundas. En su mente se desataban preguntas sobre la naturaleza del cambio y del sacrificio. ¿Estaba don Rubén dispuesto a ceder un poco de control? ¿Era capaz de aceptar la idea de que su legado podía seguir hablándole a través de una nueva voz? Finalmente, don Rubén se inclinó hacia adelante, capturando el espíritu de la conversación. ¿Y si te digo que el cambio arrastra consigo múltiples riesgos? No solo para ti, sino también para la reputación que has cultivado aquí. Esa frase hizo eco en el interior de Manuel. La presión que sentía sobre sus hombros se intensificó. La legitimidad de su carrera, la aceptación de su comunidad, todo fluía en un torrente de dudas y expectativas. Pero pronto recordó su propio mapa mental, las habilidades que había enumerado. Cada uno de esos puntos era un ancla que lo mantenía firme en su ambición. No estoy pidiendo renunciar a lo que somos, respondió, la voz más firme que nunca. Solo propongo que lo que somos puede ser más grande. Sanar no se limita a este consultorio. El mundo está esperando por mí, y tengo mucho que aprender para volver a enriquecer esta práctica. ¿Y si fracasas? Don Rubén apretó los labios, una semblanza entre la preocupación y el juicio. No todos los que buscan expandirse encuentran su camino de regreso. Las palabras de don Rubén lo hicieron dudar por un instante. Sin embargo, su visión se enfocó en la montaña y el potencial que allí lo aguardaba. Tal vez no regrese al consultorio como el mismo Manuel. Quizás regrese con nuevas habilidades, nuevas formas de sanar. Tal vez incluso yo pueda enseñarle algo a usted o a otros en este lugar. El anciano lo miró fijamente. La tensión momentánea se palpaba en el aire. Era un cruce de caminos en el que se jugaba no solo su futuro, sino el de una relación que lo había definido por tanto tiempo. Manuel sintió que el momento decisivo se acercaba. La lucha por su libertad se manifestaba entre ellos como un susurro peligroso, pero también lleno de posibilidades. Sin embargo, esa lucha no era solo contra don Rubén. Era contra el temor que había dominado su vida durante tanto tiempo. La certeza de lo desconocido tocaba a su puerta, y Manuel podía sentir su corazón latiendo con fuerza al otro lado. La respuesta de don Rubén podría definir su camino, cancelando o reavivando sus esperanzas. La montaña continuaba llamándolo, esperando que la resolución fuera más que un mero deseo, sino un paso firme hacia la transformación. El escogido rumbo que se presentaba ante él se sentía frágil, como un cristal listo para romperse, pero también vibrante con la posibilidad de renacer. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que don Rubén podría revelarle? La última barrera entre él y la libertad de su propia voz. La luz del futuro brillaba, pero la sombra del pasado amenazaba con oscurecerla. Manuel sintió que el ambiente se cargaba de una energía palpable, como un trueno distante que anunciaba una tormenta. La mirada penetrante de don Rubén le decía que la decisión era del todo inminente. En su interior, algo comenzaba a gestarse, una nueva versión de sí mismo que, aunque temía, también anhelaba. Necesitaba que su mentor no solo escuchara su proposición, sino que la aceptara, dándole así permisos esenciales a su futuro. Manuel, comenzó don Rubén, su voz arrastrando un tono de gravedad que lo hizo estremecerse. Si realmente sientes que esta búsqueda te llevará a nuevas alturas, entonces debes estar dispuesto a aceptar las consecuencias. La montaña puede ser un lugar de aprendizaje, pero esconde más que solo belleza, también puede ser un feroz desafío. Con exhalaciones profundas, Manuel asimiló cada palabra. La montaña, en sí misma, representaba todo lo que había ignorado durante años. Era el riesgo que no había tenido el valor de asumir, el llamado a enfrentar los límites de su propia habilidad. Era el eco de una vida que podía ser diferente. Entiendo, respondió,
cada palabra un esfuerzo consciente por transmitir su determinación. No busco evitar el desafío, busco enfrentar lo que hay en mí. Mi pasión por la medicina no es una simple carrera, es una parte de mi identidad que anhela crecimiento. He encontrado un llamado más allá de estos muros. A medida que hablaba, una energía transformadora comenzaba a fluir en él. Cada sílaba lo acercaba más a la realidad que deseaba construir. Había comprendido que la conversación no solo era sobre la montaña, sino sobre el miedo que había permitido que lo limitara. Estaba a punto de abrirse hacia una posibilidad que le ofrecería más de lo que el consultorio jamás podría. Pero, ¿qué harás si al final te encuentras solo en ese camino?, interrumpió don Rubén, su voz compasiva pero firme. La comunidad donde vives, esos pacientes que han confiado en ti, ellos son la razón de tu éxito aquí. Esa afirmación perforó su confianza como una flecha. Aún había un último hilo que lo unía a su antigua vida, como un hilo invisible que podría romperse con el primer paso hacia lo desconocido. Pero en lugar de retroceder, sintió que ese hilo era también una tensión que lo impulsaba a tomar vuelo. «Si no me atrevo, nunca lo sabré», declaró, su voz resonando con cada vez más claridad. «No puedo sanarlos completamente si no me sano primero como médico y como persona. Y creo que ese proceso de sanación implica explorar lo que no sé. Espero volver con poder para ayudar aún más». El anciano asintió lentamente, sus ojos entrecerrados reflexionando. Manuel percibió un cambio en su mentor. Quizás había una chispa de comprensión en el abismo de su mirada. Este no era simplemente un enfrentamiento, sino una revelación compartida. La lucha personal de don Rubén contra el avance inevitable de la vida se reflejaba en él. Manuel sintió una cálida oleada de emoción. Las posibilidades parecían desplazar la pesada carga de las expectativas. Sin embargo, la realidad también le recordaba que era un camino repleto de incertidumbres. Todo lo que había construido parecía estar al borde de una transformación radical que podría llevarlo tanto a grandes logros como a un impacto devastador en su vida profesional. Se concentró, tomando nota mental de las habilidades que le gustaría desarrollar en la montaña, técnicas innovadoras, métodos de sanación alternativos y quizás incluso una nueva forma de ver la práctica médica. Aquello implicaría aprendizaje, enfrentamiento con su propia vulnerabilidad, pero también un renacimiento. Tendría que tomar la responsabilidad total y estar preparado para cualquier resultado. «Esto es un riesgo inmenso», susurró don Rubén, atrapado entre la preocupación y el apoyo tácito. «Pero si realmente sientes que este es tu camino, entonces debo confiar en tu juicio, Manuel». Ese último giro dio un vuelco a su corazón. La puerta se estaba abriendo, y el futuro comenzaba a dibujarse con trazos de una nueva narrativa. En ese instante, el miedo se transformó en combustible. Cada desafío que vendría lo prepararía no solo para su viaje a la montaña, sino también para el regreso, para una nueva versión de él mismo que prometía ofrecer más que solo sanación. Era un imperativo claro. Para avanzar, debía dejar atrás lo que lo mantenía anclado, incluso si eso incluía su propia imagen. Mientras el silencio se asentaba, Manuel sintió que el aire cargado de incertidumbre ahora brillaba con la posibilidad. En su mente, un nuevo dilema surgía. ¿Cómo enfrentaría el juicio de aquellos que lo rodeaban si su viaje resultaba en una ilusión y no en la transformación esperada? La montaña lo llamaba, pero cada paso parecía llevar consigo un eco de sus temores más profundos. ¿Realmente podría cruzar esa línea y abrazar el desconocido camino que se abría ante él? Manuel se despertó en la mañana siguiente con una sensación de claridad inesperada. La decisión ya no era una carga, sino un chaleco de protección frente a la incertidumbre que lo acechaba. Sentado en la cama, reflexionó sobre el viaje que había decidido emprender, una travesía que iba más allá de la montaña. Era un camino hacia el descubrimiento de sí mismo. Cada momento que pasaba en ese estado de meditación reforzaba su determinación. Comprendía que, aunque el miedo podría ser paralizante, también era una señal de que estaba en el lugar correcto. Con un propósito renovado, se dirigió al consultorio.
Las luces brillantes y el olor familiar a desinfectante lo recibieron con frialdad, pero esa mañana, cada rincón del lugar lo motivaba a transformar su enfoque. En su mente, la medicina y la sanación fluían en un nuevo sentido. Ya no era solo un deber profesional, sino una vía para explorar un potencial desconocido. En el consultorio, revisó las citas del día. Había un paciente, doña Clara, quien había sido su guía en los momentos más difíciles. Su historia era una tormenta de sufrimiento, pero también un testimonio de fortaleza. Manuel se acercó a ella con la intención de ofrecer un enfoque diferente en su tratamiento. Doña Clara, he estado pensando en nuevas técnicas que podrían ayudarle en su recuperación, comenzó, sintiendo que cada palabra estaba modelando su nuevo carácter. ¿Qué nuevas ideas tiene, doctor?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad e interés. Quiero explorar algunas alternativas de medicina complementaria, tal vez algo que integre el bienestar emocional con el físico. Creo que podría ser beneficioso para usted, respondió, observando cómo su entusiasmo resonaba a lo largo de la pequeña consulta. La respuesta de doña Clara fue vital. Si usted cree que puede ayudarme así, estoy lista para seguirlo, dijo, con una tenue pero significativa sonrisa. Esa aprobación le recordó a Manuel que el verdadero propósito detrás de su carrera era la conexión genuina con sus pacientes. La sanación no se encontraba solo en la prescripción de medicamentos, sino en enfrentar la humanidad contra la adversidad. Sintió que su autenticidad estaba comenzando a emerger, y la montaña se volvió un símbolo no solo del desafío físico, sino de su conexión emocional con cada persona a la que ayudaba. Se dedicó a investigar métodos alternativos que lograran integrar diversas corrientes de sanación, lo que empezó a cambiar su práctica diaria. Los días pasaron, y cada vez que Manuel aplicaba un nuevo enfoque, notaba un cambio no solo en sus pacientes, sino también en sí mismo. Comenzó a comprender que sus limitaciones eran meras construcciones de su mente. Se dio cuenta de que, al despojarse del temor al fracaso, se estaba preparando para aceptar el desafío más grande de su vida, enfrentar su vulnerabilidad para crecer. Recordaba los consejos de don Rubén. El crecimiento verdadero se encuentra en la incomodidad. Sin embargo, había una preocupación que persistía como una sombra. Si fracasaba, ¿cómo podría volver a establecer el equilibrio en su vida y en la vida de sus pacientes? Una pregunta inquietante se instaló en su mente. ¿Y si la victoria en la montaña no fuera suficiente para restaurar la confianza que había comenzado a construir? A medida que se aproximaba el día de su partida, el nerviosismo comenzaba a asediarlo una vez más. La presión de lo desconocido era abrumadora. A medida que la fecha se acercaba, se sintió atrapado en un ciclo de autocrítica. ¿Estaba realmente preparado para el viaje que cambiaría no solo su carrera, sino también su vida entera? En un intento por acallar esas dudas, escribió en un diario sus reflexiones, cuestionando sus miedos, mientras se comprometía a no dejarlos definir su camino. El proceso de retornar puede ser tan significativo como el de ascender, anotó, consciente de que cada palabra era un paso hacia su autoconfianza. Mientras cerraba el diario esa noche, un nuevo dilema surgió. Tenía que confrontar al grupo de colegas que siempre había considerado su apoyo. Tenía que presentarles su decisión de convertirse en un médico distinto. Pero, ¿estaría preparado para escuchar sus críticas o, tal vez, sus dudas? ¿Estaría dispuesto a enfrentar la resistencia que podría surgir ante su enfoque innovador? El día de la reunión se acercaba, y con ello, la certeza de que la montaña no era el único reto que le esperaba. ¿Podría Manuel sostener la visión de su transformación incluso frente al escepticismo de quienes lo conocían mejor? Manuel despertó antes de que el sol sobresaliera del horizonte, su mente ya inquieta ante la inminente reunión. La primera luz del día parecía trazar un nuevo camino, aunque su ansiedad también configuraba sombras en su interior. Su determinación había ido creciendo en los días previos, pero esa mañana enfrentaba una realidad palpable. La posible desaprobación de sus colegas podría desmantelar el cambio que estaba intentando instaurar. Se vistió con un cuidado inusitado, cada prenda elegida con la intención de transmitir confianza. Al mirar su reflejo en el espejo,
sentía cómo resbalaban los nervios bajo la firmeza de esa imagen. Era un hombre en transición, alguien que no solo buscaba revolucionar su práctica, sino que también lidiaba con la duda arraigada en su ser. Sin embargo, estaba decidido a reafirmar su autenticidad, a no dejar que el miedo suavizara su voz. Cuando llegó a la clínica, el ambiente era diferente. Los murmullos de sus colegas resonaban en las paredes mientras se agrupaban, reflexionando sobre nuevos tratamientos y los continuos desafíos que enfrentaban. Manuel sintió un escalofrío, un pulso que le recordaba su fragilidad. Sin embargo, respiró hondo y se dirigió a la sala de conferencias, decidido a hablar desde su verdad. La sala estaba media llena. Los rostros familiares se tornaban extraños, como si cada uno guardara un fragmento de su pasado que lo empujaba hacia la inseguridad. Tomó un momento para observar y evaluar, sintiendo una mezcla de camaradería y juicio en el aire. Claramente, ellos aún lo veían como el médico tradicional que siempre había sido. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz resonando más firme de lo que esperaba. «Hoy quiero compartir con ustedes un giro en mi enfoque hacia la medicina». Notó cómo las miradas se posaron sobre él, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo. El propósito estaba en su pecho, palpitando. «Creo que es imperativo integrar métodos alternativos que aborden tanto el bienestar físico como el emocional. La sanación no puede limitarse a lo que prescribe un tratamiento estándar. Debemos considerar al paciente como un ser holístico». Las reacciones fueron diversas. Un colega frunció el ceño, otro sonrió de manera comprensiva, y un par de ellos murmuraron. Manuel sintió el fuego de la incomprensión, pero persistió. Explicó diversos métodos que había investigado, desde la meditación guiada hasta la aromaterapia, convencido de que compartir su entusiasmo sería contagioso. Sin embargo, cuando terminó su discurso, un silencio tenso se deslizó por la habitación. Finalmente, Clara, una colega que había sido su compañera en la residencia, se levantó. «Manuel, aprecio tu pasión, pero ¿estás seguro de que esto es lo que los pacientes realmente necesitan? En nuestra área, el protocolo es fundamental. Podríamos hacer más daño que bien». Las palabras de Clara perforaron su determinación, resonando en su mente como un eco resbaladizo. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos. Puede que esta idea sea nueva y desafiante, pero debemos considerar que el cambio también trae la posibilidad de mejorar verdaderamente la vida de nuestros pacientes. ¿No es eso lo que realmente buscamos? Manuel sintió el ardor de su propio juicio en su pecho, la vulnerabilidad expuesta ante el grupo. ¿Era que su deseo de cambiar realmente valía el sufrimiento que podría traer recibir críticas de aquellos en quienes él había confiado? Sin embargo, también sabía que rendirse sería dejar que el miedo dictara su carrera. La discusión continuó, y cada intervención lo empujaba más hacia el borde de la desilusión. Sin embargo, no podía retroceder. El camino de descubrir su esencia como médico estaba ahora ligado a su defensa de estos métodos. Al final de la reunión, se sintió despojado pero con nuevas preguntas surgiendo en su mente. ¿Era capaz de permanecer firme en su convicción frente a la resistencia? ¿Podría enfrentarse al desafío de ser un pionero en una profesión que tan a menudo rechazaba el cambio? La montaña ya no solo representaba un reto físico, ahora era un símbolo de su lucha para aprender a ser verdaderamente él mismo. Afuera, el aire fresco le ofreció una tregua. Sin embargo, al mirar al horizonte, sintió que una mayor tormenta de preguntas se acercaba. Había una parte de él que sabía que el viaje hacia su transformación abarcaba más de lo que hasta ahora había enfrentado. ¿Estaba preparado para luchar por su visión a pesar de la adversidad? Y, sobre todo, ¿podría su propuesta revolucionaria realmente cambiar no solo su vida, sino la de aquellos a quienes trataba? La montaña aún aguardaba, pero el verdadero ascenso estaba apenas comenzando. Manuel se sentó en su oficina. Las paredes de colores neutros alrededor suyo parecían cerrarse, mientras su mente reexaminaba cada palabra pronunciada en la reunión. La incomodidad persistía como una sombra. Esa tarde, el desafío no solo era profesional,
sino profundamente personal. La necesidad de reconciliar sus ideales con la percepción que sus pares tenían de él. No era solo un médico. Se esforzaba por convertirse en un agente del cambio. Los ecos de la conversación con Clara retumbaban en su cabeza, como un tambor que redoblaba la urgencia de su causa. Se preguntó si había algo más que podría haber dicho, algún argumento que podría haber resonado más allá de la resistencia de sus colegas. El pensamiento lo llenó de frustración, pero también de determinación. ¿Y si buscara evidencia más sólida? Algo que cimentara su propuesta en la realidad, y no solamente en ideales. En su búsqueda de conocimiento, Manuel se sumergió en la investigación. Pasó horas en su computadora, navegando a través de estudios de caso, artículos y testimonios de médicos que habían implementado métodos alternativos con éxito. Cada descubrimiento era una chispa que alimentaba su determinación. Empezó a construir una base sólida para su presentación, palabras que resonarían con datos y experiencias tangibles. Al mismo tiempo, comenzó a implementar pequeños cambios en la práctica. Organizó sesiones de meditación para sus pacientes, observando con interés cómo aquellos que participaban experimentaban una notable mejoría en su bienestar general. Era un pequeño grupo, pero cada éxito le daba fuerzas, cada sonrisa nueva iluminaba su camino, y se sintió más seguro de que había algo verdadero en su enfoque. Poco a poco, su método cosechó resultados. Los pacientes empezaron a compartir su experiencia, no solo durante las consultas, sino en conversaciones casuales en la sala de espera. La energía en su consulta comenzó a cambiar, y con esto, Manuel se sintió transformado. Había algo poderoso en ver que su visión no solo inducía discusiones, comenzaba a generar vidas mejoradas. Así, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un sentido renovado de propósito. Sin embargo, el desafío no se anuló. El escepticismo seguía rondando la clínica, acechando en cada rincón. Un día, encontrándose en la sala de descanso, se topó otra vez con Clara. La conversación, en lugar de ser hostil, tomó un giro inesperado. Manuel, he visto cambios en algunos de nuestros pacientes. Es evidente que algo está pasando. Pero, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Tienes una estrategia? Su voz contenía una mezcla de curiosidad y desafío. La pregunta lo golpeó como un bálsamo. Manuel sintió que este era su momento clave. Respondería no solo como médico, sino como un innovador. Clara, tengo un plan, le dijo, encendiéndose con la intensidad de sus palabras. Pienso llevar esto más allá. Quiero organizar un taller donde presentemos nuestras visiones, donde los pacientes puedan experimentar todo lo que hemos hablado. Esto podría unirnos en lugar de separarnos. Mientras las palabras cruzaban sus labios, sintió cómo las piezas de su propósito encajaban, revelando una visión más clara de su futuro. El camino no sería fácil, pero había un rumbo definido que lo impulsaría hacia adelante. La discusión se extendió, y Clara empezó a considerar la idea. Podríamos reunir más datos, más testimonios, convertirlo en algo sólido, reflexionó. Manuel se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando su propio dilema, sino que ahora también podría involucrar a otros en el proceso, generar un movimiento en su práctica. Pero a medida que el plan tomaba forma, una nueva incertidumbre se asomaba. Si sus esfuerzos funcionaban, ¿qué significaría esto para su relación con sus compañeros? ¿Podría convertirse en un líder sin perder el respeto de aquellos que aún se oponían a él? La incertidumbre lo invadía mientras escalaba un nuevo precipicio. La sensación de estar a un paso de una transformación monumental lo llenaba de emoción y miedo. ¿Era realmente posible abrazar tanto el cambio como la resistencia? Manuel sintió que lo que estaba a punto de emprender podría cambiar no solo su vida, sino la cultura de la medicina misma. Mientras contemplaba este nuevo horizonte, se preguntaba: ¿estaba listo para enfrentar la verdad de sus propias limitaciones mientras se aventuraba en este nuevo territorio? La respuesta se acercaba, y el futuro prometía ser desafiante y revelador, pero también emocionante. Manuel se despertó esa mañana con una mezcla de inquietud y anticipación.
Su mente no dejaba de repasar los detalles de la presentación que planeaba realizar ante sus colegas. El taller que había esbozado, que pretendía mostrar las bondades de su enfoque innovador hacia el bienestar de los pacientes, no solo era una oportunidad profesional, era un reto personal de proporciones gigantescas. Su corazón latía con fuerza al pensar en el impacto que sus palabras podrían tener, no solo en su carrera, sino en su percepción como médico. A medida que se vestía, Manuel se miraba en el espejo, buscando señales de confianza en su reflejo. Sabía que no sería fácil convencer a aquellos que se habían aferrado a métodos tradicionales. Pero esto no es solo sobre mí, se dijo. Es por los pacientes que han experimentado mejoras. Con esa afirmación, sintió que su confianza empezaba a tomar forma. En la clínica, el ambiente era tenso. Vistas de caras curiosas y escépticas se centraron en él mientras comenzaba su exposición. Utilizó una presentación visual que combinaba datos, testimonios y los resultados de las pequeñas sesiones de meditación. Se notaba el escepticismo, pero también el interés. Con cada diapositiva, Manuel notaba cómo algunos miembros del equipo comenzaban a asentir, mientras otros cruzaban los brazos, como si se protegieran de sus ideas. Al llegar a los testimonios de los pacientes, la atmósfera se tornó más personal. Numerosos relatos ilustraban lo que tantos habían sentido. Una mejora en calidad de vida, una paz renovada que parecía fluir de la meditación y atención consciente. Manuel observó cómo un par de colegas intercambiaban miradas, sorprendidos por la autenticidad de las historias. Si bien sabía que no todos se verían convencidos de inmediato, empezaba a vislumbrar una grieta en la muralla de escepticismo. Al finalizar su presentación, el silencio se hizo palpable. Algunos comenzaron a hacer preguntas, pero una en particular le tomó por sorpresa. Manuel, ¿estás diciendo que estos métodos pueden sustituir el tratamiento médico convencional? Lanzó uno de los anestesistas con escepticismo aún palpable. No, exclamó, sintiendo la urgencia de clarificar. No se trata de sustituir, sino de complementar. La medicina convencional tiene su lugar, y estos enfoques son herramientas que pueden enriquecer el proceso de recuperación. Se dio cuenta de que cada respuesta no solo estaba construyendo su argumento, sino también su propia imagen como un médico reflexivo, que valoraba tanto los avances científicos como la experiencia personal de los pacientes. Estas interacciones lo hicieron cuestionar su propia percepción del éxito. Si sus colegas no lo aceptaban, ¿significaría eso un fracaso? Manuel sintió un atisbo de desesperación, enfrentando la verdad de que su búsqueda de validación ajena podría nublar su propósito. ¿Estaba realmente creando un cambio o simplemente buscando aprobación? La confusión dio paso a una resolución más profunda. Entendió que su principal compromiso era con el bienestar de los pacientes. Esa sola claridad lo liberó. El día terminó con un análisis apasionante de las posibilidades que se habían abierto. A medida que se despidieron, algunos colegas se acercaron para compartir reflexiones. Clara se le acercó. Manuel, no puedo decir que esté completamente convencida, pero has despertado algo en mí. Quiero participar en la recolección de datos. Lo que antes parecía un camino solitario se tornaba en una red de posibilidades. Cuando Manuel salió de la clínica, la noche ya había caído. Sin embargo, un nuevo amanecer se estaba preparando dentro de él. Había comenzado a cambiar las percepciones, no solo las de sus compañeros, sino también las de sí mismo. Mientras caminaba hacia su hogar, reflexionó sobre el valor de ser vulnerable al exponerse al juicio. La gratificación fue mayor que el temor vivido. El interés de Clara representaba una chispa, y Manuel se dio cuenta de que el verdadero cambio comenzaba a gestarse. Pero, ¿qué pasaría si el apoyo que ahora sentía se desvanecía de un día para otro? La incertidumbre lo acechaba. Por más que había crecido, Manuel sabía que aún había montañas por escalar. En su mente, la más grande de todas se presentaba, un desafío mucho más formidable. ¿Podría mantener este impulso ante la inevitable crítica? Tendría que enfrentarse a esta nueva prueba en su camino. Al llegar a casa,
La idea de los cambios personales y profesionales lo llenó de una emoción significativa, y mientras contemplaba el futuro incierto, se preguntó: ¿qué nuevo obstáculo tendrá que superar para continuar este viaje hacia adelante? Manuel miró por la ventana de su consultorio, donde el cielo reflejaba el atardecer, y un nuevo capítulo comenzaba a despuntar en su vida. Después de semanas de incertidumbre y enfrentamientos, finalmente había llegado a un punto de inflexión. Su presentación había plantado una semilla de cambio, no solo en su propia práctica, sino en la comunidad médica que había estado a su lado durante tanto tiempo. Así como la montaña había llamado a su espíritu, también había comenzado a liberar su voz. Con una sensación renovada de propósito, Manuel se dispuso a estructurar su próximo paso. No se trataba solo de una transformación personal. Su objetivo era potenciar el viaje hacia la montaña, a través de un taller de sanación integral. A medida que organizaba todo en su mente, sentía que cada paso era un ladrillo más en la construcción de un nuevo futuro, tanto para él como para sus pacientes. El día del taller amaneció prometedor, lleno de energía y modesto entusiasmo. Las sillas estaban dispuestas en un círculo acogedor, matizadas con plantas que Manuel había traído de su hogar. A su alrededor, sus colegas y algunos pacientes decidieron asistir, unificando sus expectativas sobre lo que el taller podría ofrecer. Al iniciar la jornada, Manuel compartió su visión con una claridad que no había tenido antes. Habló de su necesario viaje a la montaña, de la sabiduría que anhelaba buscar, del deseo de combinar medicina tradicional con métodos alternativos que equilibraran el bienestar físico y emocional. Poco a poco, el taller empezó a tomar forma. Utilizó ejemplos concretos de sus éxitos recientes con los pacientes y testimonios conmovedores que ilustraban la conexión que se había utilizado para sanar en el pasado. Las miradas de sus colegas comenzaron a cambiar, dejando atrás la duda y estableciendo un camino hacia la curiosidad. La conversación fluyó naturalmente, tomando impulsos hacia nuevas metodologías y la posibilidad inherente que todos llevaban en su interior: el potencial de innovación médica. Lo que había comenzado como un ejercicio de autoafirmación, pronto se transformó en un diálogo enriquecedor. Aquel lugar, que antes significaba presión, ahora ardía de colaboración. Los murmullos de aceptación reemplazaron al escepticismo inicial. Manuel podía sentir el clima de cambio cruzar la sala y su confianza brotar como una cascada. Esa noche, tras el taller, se sintió renovado. Las palabras de sus colegas, los elogios y las promesas de colaboración resonaban en su mente mientras el sol se ocultaba. Había encontrado un nuevo sentido de pertenencia, un lugar en el cual podría ejercer una medicina más auténtica. La montaña no era solo un destino. Había evolucionado en el símbolo del viaje que todos ellos compartían hacia el cambio. Sin embargo, también había una lección en el camino. No debió haber dejado que el miedo lo detuviera antes, dado que las posibilidades eran reales y palpables. Durante las siguientes semanas, Manuel comenzó a implementar un nuevo enfoque en su consultorio. Sus consultas no solo se enfocaban en la enfermedad, sino que también buscaban el llamado a la plenitud y el bienestar integral. Sus pacientes se sentían más abiertos, compartiendo experiencias y viviendo su proceso de sanación de una manera más activa. En aquel espacio, Manuel ya no era simplemente el médico. Se había convertido en un facilitador de sanación colectiva. Con cada pequeño logro, sus colegas empezaron a acercarse, buscando formas de unirse a su camino. La profesionalidad de cada uno se volvió crucial para el éxito del grupo, y Manuel vio cómo su papel como líder emergía de manera natural. A su alrededor, el ambiente se cargaba de esperanza, y su visión de una medicina más integradora estaba tomando forma. Cada encuentro brindaba nuevas oportunidades para expandir no solo su práctica, sino también la identidad colectiva de sus colegas y la comunidad médica. Finalmente, Manuel se preparó para su viaje a la montaña. Aquella experiencia no sería solo un viaje físico, sino una continuación de su compromiso con el crecimiento. Había aceptado la incertidumbre inherente de la vida y se dio cuenta de que aceptar su vulnerabilidad era la mayor fortaleza. Mientras emprendía su camino hacia la montaña, su corazón latía al unísono con el deseo de regresar, no solo como un médico, sino como un innovador,
un ser humano integral listo para compartir lo aprendido. Manuel había conquistado su miedo, sus inseguridades, y había transformado su práctica médica en un tejido de colaboración auténtica y de verdadero impacto. Había logrado crecer tanto profesional como personalmente, y ahora se dirigía a la montaña, con la certeza de que el viaje continuaba y que el verdadero sentido de su existencia como médico se encontraba en la conexión humana y la sanación compartida. Crecer es un camino que todos podemos tomar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y así expandir estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no olviden compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.